Conectamos a esta hora con Iris Marín, ella es defensora del pueblo, quien ha estado recorriendo las zonas más afectadas por el terremoto. Defensora, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un saludo para usted, para toda su audiencia. Usted ya recorrió el Chocó, recorrió el eje cafetero, el suroccidente del país. Cuéntenos cuáles son esas necesidades que han identificado y que se necesitan solucionar de manera urgente. Bueno, estuve más en detalle en Quibdó, aquí en Pereira. Ayer hice un paso rápido por Cali. Se quedó un equipo directivo nuestro nacional en Cali. Tenemos refuerzos del equipo directivo nacional en varias de nuestras regionales. Perdón, pues quiero decir, manifestar una solidaridad enorme con nuestro propio equipo de trabajo que se ha visto muy, muy afectado aquí en los diferentes departamentos. Pues, ¿qué hemos visto? Pues primero una solidaridad enorme, una capacidad de la gente, ya lo sabemos, de salir adelante, de hacer ollas comunitarias, de organizarse, también una institucionalidad movilizada, pero también pues retada en su capacidad, porque pues esto es devastador. Hemos visto también, por ejemplo, en Quibdó, que ya había iniciado, pues no había iniciado antier el censo, entiendo que ya ayer iban a iniciar los censos, pero ya se había cerrado la etapa de búsqueda y de rescate, que eso pues es una noticia alentadora, situación pues que no ha sido así aquí en Pereira ni tampoco en Cali. Seguimos pues o siguen los organismos de rescate en esa etapa. Ahorita pues es importante que la Defensoría del Pueblo va a estar acompañando, haciendo algunos llamados en aras de contribuir, de poder poner también su capacidad operativa. Tenemos algunas preocupaciones en que de verdad el censo pues pueda empezar a consolidarse, porque eso es lo que va a permitir que se identifiquen los damnificados. También es urgente la evaluación de la infraestructura. Por ejemplo, en Quibdó, donde ya terminó la etapa de rescate, ya debería pues estarse avanzando en este tema, así como en todos los municipios del Chocó. Pero también aquí en Pereira, en el eje cafetero, en Cali, es importante. Ahí ha habido una colaboración que es muy valiosa de parte de algunas instituciones privadas. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo la cantidad de personas, de profesionales, de ingenieros que puedan hacer estas evaluaciones, porque mucha gente ni siquiera sabe si puede volver a entrar a su vivienda o no. Y hay que priorizar las instituciones educativas, los centros de privación de la libertad. Retomamos el contacto con la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, lastimosamente tuvimos una falla en la comunicación, pero aprovechando este informe de nuestros compañeros sobre la situación de los colegios, ¿cuál es el riesgo de que los niños no asistan a clases, sobre todo en zonas de conflicto? Hola Nicolás, mire, pues sí, efectivamente, una de las afectaciones más fuertes es el tema de educación. Es importante coordinar de inmediato desde el Ministerio de Educación una estrategia de educación en emergencia. Como se decía, estás viendo la nota, pues va a ser muy difícil realmente establecer una estrategia basada en la conectividad, una educación virtual, porque pues una de las afectaciones es la conectividad. Mientras tanto, los niños, los menores de edad, pues están enfrentando muchísimos riesgos. De una parte, riesgos psicosociales, muchos no se quieren quedar solos porque tuvieron una afectación emocional alta. Segundo, no pueden estar desocupados y sin atención de un adulto. En zonas de conflicto armado, como me pregunta usted, como en algunas áreas del Chocó, del Valle, pues esto puede llegar a permitir o a propiciar el reclutamiento por la desocupación y falta de cuidado de los menores de edad. Entonces sí es importante establecer una estrategia de emergencia, de educación en emergencia, que tenga en cuenta que la virtualidad ahorita no es una opción y se tienen que establecer centros alternos de educación temporal, es decir, sedes alternas donde los menores de edad puedan ir, establecer rápidamente unas condiciones, mientras que se pueda hacer una reconstrucción. Y sobre todo porque, como también decía la secretaria de Educación de Quibdó, pues ahorita no hay todavía una evaluación del daño estructural a las sedes. Hay unas en las que es evidente porque se cayeron o porque tienen muros abajo, hay otras que están agrietadas y no se sabe si el daño es estructural o no, y mientras que esos riesgos, pues eso no esté determinado y diagnosticado, pues no pueden reanudarse allí las clases. Por ejemplo, aquí en Risaralda se decía en el PMU que el diagnóstico completo de sedes educativas del departamento se tendrá por ahí a finales de la próxima semana. Seguramente el diagnóstico va a dar como resultado que muchas menores de edad no pueden volver a esas sedes. Entonces hay que trabajar rápidamente en sedes Listo. alternativas.
Defensora, muy buenos días. Una pregunta desde el departamento del Chocó. Por supuesto, usted aquí en este departamento, viendo esa situación de los colegios de cerca, 38 colegios afectados. Hay algunos, según la Secretaría de Educación del municipio de Quibdó, que están colapsados totalmente. Otros que presentan grietas. Según esa evaluación, ¿cree usted que hay colegios que hay que construir de cero? ¿Cuáles son esos casos y a cuáles se les va a invertir que tengan arreglo a nivel estructural? Sí, eso, mire, eso va a depender de, como decía, pues de dos pasos mínimos ahí preliminarmente. El primero, hay que hacer la evaluación del daño a la infraestructura, no solo pues a primera vista, que como decía es evidente en algunos casos, sino un daño por parte de profesionales calificados para decir cuál es el nivel del daño. Y segundo, el levantamiento de la evaluación de daños y análisis de necesidades, que hace parte del censo que se tiene que crear que va a ser básico para la reconstrucción. Sin embargo, mientras que eso ocurre, que puede tomar todavía unos días al menos, hay que establecer, como decía, sedes alternas para que los menores de edad puedan reanudar clases sin depender de que esa infraestructura se restablezca, porque, o ni siquiera que depender de que haya un diagnóstico ya final de cuáles son los daños a la infraestructura, porque eso puede tomar días. Defensora, una última pregunta y es de qué forma la Defensoría del Pueblo puede asesorar a aquellos colombianos que perdieron su vivienda, necesitan, por ejemplo, alojamiento o incluso que el seguro, la póliza responda. Sí, mire, esa es una de las necesidades que hemos identificado. Hay unas cosas que hay claridad y hay otras en las que es importante hacer una regulación, tal vez en las medidas de emergencia que ha anunciado el gobierno nacional. Entonces, lo primero, toda vivienda que sea amparada por un crédito hipotecario tiene un seguro contra todo riesgo que debe incluir el riesgo de un terremoto. Hay plazo para reportar el siniestro en 3 días. Esto no quiere decir que si no se ha reportado o no se reporta dentro de estos días, se pierda el derecho a la indemnización. Yo creo que puede uno presumir este riesgo con unas medidas normativas en las zonas de desastre, pero por ahora son 3 días que solo el reporte, no la solicitud documentada ni nada. Es importante que la gente lo haga cuanto antes y que las aseguradoras tengan una cierta, digamos, flexibilidad en este tema. En segundo lugar, pues también tener en cuenta que hay muchas personas, por ejemplo, en Chocó, donde no hay un suelo titulado, la gente compra mejoras y los créditos de vivienda lo hacen a través de créditos de libre inversión, porque como no tienen suelo, no se procede el crédito hipotecario. Muchas de estas personas van a tener que pagar los Sí. créditos sin que estén amparadas por este tema. Todas estas situaciones deben ser, yo creo, revisadas por el Gobierno Nacional para las medidas normativas que se adopten. En todo caso, en nuestras redes sociales hay información sobre este tema y nos pueden llamar y acercarse a nuestros puntos de atención y allí vamos a dar claridad y orientación a cada caso. Señora Defensora, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Nicolás, a ustedes. Un feliz día, o si cabe.